Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video tutorial vamos a aprender a tejer este bonito gorro a crochet. Muy fácil y rápido de tejer. Solo utilizamos puntos básicos para obtener esta textura. Vas a poder tejerlo con cualquier material o grosor de lana, ya que te voy a dar una tabla de medidas referenciales y podrás tejerlo en la talla que tú prefieras. Estos son los materiales que necesitaremos. Lana de tu preferencia. Yo voy a usar esta lana que está recomendado para un ganchillo de 3.5 milímetros, pero voy a utilizar el de 4.5. También necesitaremos cinta métrica, tijera y aguja lanera. Sin más, te dejo la tabla de medidas y comencemos con el paso a paso. Vamos a empezar a hacer las cadenas base que corresponden a la altura del gorro. Aquí voy a hacer el nudo deslizado y empiezo a hacer las cadenas. La talla que voy a tejer es de 4 a 10 años, así que voy a hacer la cadeneta que llegue a los 24 centímetros. Ya terminé de tejer la cadeneta, hice un total de 43 cadenas. Ahora vamos a tejer la primera hilera. Los puntos vamos a tejerlos siempre por este bucle posterior de las cadenas. Me salto esta primera cadena y en la siguiente empiezo y voy a tejer un punto deslizado. En el siguiente inserto el ganchillo y tejo otro punto deslizado. En total debo tejer 4 puntos deslizados. Ya hice 4 puntos deslizados. En el siguiente hago un punto bajo. Y en lo que queda de acá de la cadeneta vamos a tejer medios puntos altos. Siempre por este bucle posterior. Inserto el ganchillo. Y así tejemos toda esta hilera. Terminé de tejer esta primera hilera, ahora hago una cadena y giro. Esta segunda hilera vamos a tejer puntos deslizados y lo vamos a tejer tomando la hebra trasera. Toda la hilera lo vamos a tejer así, tomando la hebra trasera. Este último punto vamos a tejerlo tomando ambas hebras. Inserto el ganchillo y hago el punto deslizado. Hago una cadena y giro. Ahora vamos a tejer la tercera hilera. Esta tercera hilera vamos a repetir lo que hicimos en la primera hilera, pero los puntos los vamos a tejer tomando solo la hebra delantera. Entonces iniciamos tejiendo los 4 puntos deslizados. Ya tejí los 4 puntos deslizados, ahora hago el punto bajo. Y en los siguientes, en lo que queda de la hilera, tejemos medios puntos altos. El inicio de esta vuelta siempre vamos a tejerlo de esta manera, 4 puntos deslizados y un punto bajo. Esto va a ser la parte de arriba del gorro para que no quede tan abultado. Y continuamos tejiendo los medios puntos altos. Este último punto que tejas lo vamos a hacer tomando ambas hebras.
Inserto el ganchillo ahí y hago el medio punto alto. Siempre el último punto lo vamos a hacer así, tomando ambas hebras, para que el tejido no estire demasiado. Hago una cadena y giro. Y esto es lo que vamos a repetir hasta alcanzar la medida de circunferencia de tu gorro. Vamos a repetir esta secuencia. La segunda hilera de puntos deslizados tejidos sobre hebra trasera y la tercera hilera de medios puntos altos tejidos sobre hebra delantera. Yo voy a avanzar hasta llegar a unos 48 centímetros, que es la medida de 4 a 10 años. También la última vuelta que tejas debe ser de medios puntos altos. Así como iniciamos esta primera hilera con medios puntos altos, así debemos terminar con la última fila de medios puntos altos, para que cuando hagamos la costura nos quede muy bien la unión. Ya avancé con los centímetros que necesitaba. Este punto, dependiendo del material que utilices, va a ser más elástico. Para que lo tengas en cuenta cuando tomes la medida de circunferencia, vas a tener que estirar un poco y así tomar la medida. Este gorro tiene una altura de 24 centímetros y un ancho de 47 centímetros. Y ya cuando lo estiro un poco alcanza los 49-50 centímetros. Así es como se ve la textura de este punto. Tiene una textura diferente en cada lado. Este lado, que va a ser el derecho, se ve de esta manera. Y este es el revés. Y así como les dije, tanto al inicio como al final debemos terminar con la hilera de medios puntos altos. Ahora sí vamos a hacer la unión. La unión lo vamos a hacer por el lado del derecho. Ya enhebré la aguja lanera y dejé la hebra de 1 metro aproximadamente. Y vamos a hacer la costura. Voy a insertar la aguja lanera en este primer punto y lo inserto acá en el otro punto. Voy a pasar 2 veces ahí. Y ya aseguré esta unión. Ahora me dirijo acá a este lado y en este mismo punto voy a insertar la aguja, tomando esta hebra. Y lo saco en la siguiente. Me dirijo acá al primer punto de este otro lado, inserto la aguja y lo saco en el siguiente punto. Vuelvo a insertar la aguja acá en este punto por donde sacamos la hebra. Por ahí inserto la aguja y lo saco en el siguiente punto. Y vuelvo a insertar la aguja acá en este otro lado por donde sacamos la hebra. Y sacamos la aguja así en el siguiente punto. Vuelvo a repetir otra vez. Aquí donde sacamos la hebra, insertamos la aguja y lo sacamos por el otro punto. Y acá en este otro lado, aquí donde sacamos la hebra, insertamos y sacamos la aguja por el siguiente punto. Vamos ajustando un poco, no demasiado. Repito una vez más, inserto la aguja acá y lo saco en el siguiente.
Y acá en el otro lado donde sacamos la hebra, inserto. Y lo saco en el siguiente punto. Así vamos a hacer toda la unión del gorrito. Y así es como nos queda el gorro ya unido. Esta es la parte de la costura. Se disimula muy bien con los puntos. Así se ve en el lado del derecho. Y esta es la costura en el revés. Ahora vamos a cerrar la parte de arriba. Primero, acá voy a insertar la aguja. Voy a asegurar acá esta unión. Y ya empiezo a cerrar el gorro. Vamos a insertar la aguja lanera tomando estas hebras que se ven acá solas. Estas. Vamos a insertar la aguja de esta manera. Así, por estas hebras. Una vez terminado, ajusto. Inserto la aguja para pasar la hebra por este lado. Ya quedó bien cerrado, ahora le vamos a colocar el pompón. Yo ya tengo acá el pompón hecho. En la caja de descripción te dejo el enlace a un video para que veas cómo yo hago los pompones. Vamos a insertar el ganchillo por un lado, a un costado de la unión. Y tomamos una hebra de este pompón. Y lo saco así. Y me dirijo acá a otro costado y tomo la hebra, la otra hebra. Lo saco así. Y anudo. Acá me queda solo esconder esta hebra de acá. Y así es como queda el gorro. Si te ha gustado este video tutorial, déjamelo saber en los comentarios, dale like y suscríbete, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo. Bendiciones.